Si hay una cosa que aprendimos en el arco de Skypiea o la Isla del Cielo, fue el cómo los humanos, cuando no tienen una explicación para los fenómenos de la naturaleza o cuando no podían materializar ideas abstractas, se les otorgaba características divinas a seres vivos o a objetos que ellos podían ver físicamente, y se les responsabilizaba por la creación de dichas ideas y elementos. El dios de la tierra, el dios de la lluvia, el dios del bosque, el dios del sol. Todos estos eran nombres que los Shandians usaban para describir al Kashigami, que se traduce como el dios roble, una serpiente gigante ancestral, y su nombre es una manera de decir que es el dios de toda la naturaleza. En dicho pasado, vimos cómo esta serpiente gigante estuvo a pocos segundos de devorar a una muchacha que estuvo a punto de ser sacrificada en su nombre. Estos rituales, estas conductas salvajes, ocurrían porque los Shandians no podían explicar las conductas de la naturaleza, y al ver que había un animal gigante que dominaba a las demás especies, llegaron a la conclusión de que se trataba de un dios, y vivieron para ella aunque solo se haya tratado de un animal de mayor tamaño. Afortunadamente, para la gente de dicha comunidad, Norland apareció en escena y se encargó de explicarles que dichos dioses realmente no existían, que las enfermedades, fenómenos naturales y demás tenían una explicación científica, y que realizar sacrificios o rogar a los dioses para su salvación eran conductas barbáricas que iban en contra de la idea del progreso. Norland nos explicó que dejar a gente perder la vida por una enfermedad solo porque un dios así lo quería era un insulto a las millones de personas que a través de la historia habían ofrecido sus vidas a la investigación y a los experimentos de medicina. En conclusión, la enseñanza acá es que asignar características divinas a seres vivos solo porque sí y repartir la etiqueta de dios a cualquier animal gigante que te encuentres es un error, una conducta ignorante y que solo trae desgracia y retroceso como especie humana. Me imagino que algunos ya saben a dónde voy con esto, y es que sí, si lo pensamos bien y analizamos las ridículas costumbres religiosas de hace 400 años en Shandora, la gente en este mundo del Lego hizo exactamente lo mismo. Apenas un capítulo dentro de este nuevo arco, Oda ya introdujo a varios llamados dioses como si nada. La gente del lugar describe al árbol dios Yggdrasil como uno sobre el cual reposa toda la existencia de la isla, el dios del sol, a quien le reportaban cada evento que sucedía en el lugar. Por favor, incluso tuvimos a un... ¿Dios orejas? Sí, todos introducidos en el mismo capítulo. Irónicamente, el más importante de todos estos por ahora es el dios orejas. En serio, no bromeo, eso se los contaré más adelante en un segundo. Hay una razón por la cual Oda comenzó este nuevo arco presentándonos una cultura no solo politeísta, es decir, que creen en muchos dioses, sino que ridículamente politeísta. Hablo de un nivel caricaturesco y ya absurdo. Para cuando este video estrene, ya habrá salido el segundo capítulo del arco, por lo que probablemente ya habremos conocido más divinidades aún. De hecho, gracias a que este video se retrasó, podemos ver cómo el segundo capítulo del arco sí me dio la razón en este apartado. El erizo fue catalogado como el dios espinas, el gato como el dios Iskat, y encima, como si no fuese lo suficientemente la cara, los habitantes de ese pequeño mundo definen el lugar como el país de los dioses. Por lo que sí, el arco de Elbaf tendrá una directa conexión con la religión de los habitantes de dicha isla, el cómo sus habitantes actúan, moldean sus costumbres y rutinas, cómo condicionan sus vidas en torno a ellos, e incluso cómo se quita la vida en nombre de dichos dioses. Y sí, sé que la ciudad de Legos no es Elbaf, pero quédense conmigo porque eso lo hablaremos más adelante. El problema acá es que a pesar de que los habitantes parecen ser gente que a todo lo que ven y les llama la atención le otorgan el título de divinidad, Oda ya nos ha comunicado a través de Norland el mensaje que quiere transmitir sobre esta costumbre. Oda se ha mofado de algunas culturas y cómo estas sacrifican gente inocente a sus dioses, incluyendo escenas terribles como una joven que felizmente ofrece su vida, si a cambio de eso por fin conocerá al supuesto dios del sol en Skypiea. De la misma manera, vimos diálogos como ofrezcan más sacrificios a los dioses, debemos ofrecer más sangre, y a través del gran y legendario explorador, Oda catalogó todo este tipo de costumbres como barbáricas, dejando en claro que para la sociedad moderna, estos comportamientos quedaron atrás hace muchos siglos. El autor nos dio una lección sobre el progreso, sobre cómo la humanidad debe avanzar a medida que los conocimientos sobre la ciencia y la tecnología ayudan a desmitificar fenómenos que siempre fueron atribuidos a los dioses. De hecho, cuando Kalgara acaba con el gran dios, le pregunta a Norland:
¿Qué es lo que acabo de matar? ¿A un dios o a una serpiente gigante? Y es que creo que la razón por la cual Oda hizo que apenas al comenzar el arco, Luffy, Zoro y Sanji maten a un conejo gigante supuestamente dios y se lo coman, es una manera directa de decirnos que este dios realmente no era uno, sino que simplemente se trataba de un conejo de mayor tamaño, justamente como la serpiente de Skypiea tampoco era una divinidad. El mensaje está claro, no hay razón por la cual un ser divino no tenga al menos la inmortalidad y simplemente sea cocinado por un trío de descerebrados que tenían hambre y se lo encontraron vagando por ahí, pero como lo vieron con orejas gigantes y siendo más grande que ellos, simplemente lo llamaron el dios Orejas. La crítica, la ironía y la hipocresía ya fue presentada por Oda hace 20 años, su mensaje está claro y la realidad del universo de One Piece indica que nada ha cambiado hoy en día. De hecho, este mismo capítulo viene acompañado de Luffy estrellándose contra la pared de vidrio, rompiendo los límites de la habitación y revelando el mundo real que se ocultaba allá afuera. El gato era solo un gato, la serpiente era solo una serpiente, hasta el gran árbol Yggdrasil simplemente se trataba de un árbol pequeño de interior posicionado dentro del mundo del ego. Esta podría ser una metáfora a cómo la gente necesita de vez en cuando romper las barreras de la ilusión, escapar del domo, analizar el mundo viéndolo desde afuera para darnos cuenta que muchos de los miedos que nos rodean realmente no están ahí y que el mundo real, liberado de todos estos engaños, es vasto y diferente a cómo nos lo vendieron. La cosa se pone interesante aquí, pues si este hombre se hace llamar a sí mismo el dios del sol cuando claramente no lo es, y Oda comenzó el arco enviándonos un mensaje que criticaba cómo el ser humano vive su vida temiendo a los terribles castigos de los dioses, ¿qué pasaría cuando los habitantes de Elbaf conozcan a Luffy y se den cuenta de que se ve idéntico a la silueta de Nika que ha sido heredada por sus creyentes y venerada? ¿No creen que lo comenzarían a celebrar como el dios que es? ¿No creen que querrán hacer fiestas, llevarlo al castillo, sentarlo en un trono para comenzar a arrodillarse frente a él? Para la gente de Elbaf, hasta hoy, el dios del sol había existido solo de manera espiritual, pero si finalmente su preciosa deidad apareciera, ¿qué pasaría? La respuesta la sé yo. La sabes tú, y la sabe cualquiera que conozca por lo menos un poco a Luffy, pues cuando el momento llegue y los gigantes comiencen a tratarlo como una leyenda, Luffy lo rechazará. Dirá que no le importa, que lo dejen tranquilo, que no quiere ser tratado como un dios ni mucho menos, al igual como no quiso ser padre de flota, como no quiso ser un gran líder, como no quiso conquistar ningún mar, sino que simplemente expresó que su idea de ser el rey de los piratas era ser la persona más libre. Emmet lo confundió con Joy Boy, Zunisha lo confundió con Joy Boy, pero al igual que con el título del dios del sol, Luffy simplemente lo negará y dirá que él no es ningún dios del sol ni ningún ser divino. Él dirá que es Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. La cosa se pondrá peor cuando Luffy se entere de la más grande tradición de la gente de Elbaf, aquella que conocimos en el arco de Whole Cake. Exactamente, hablo del festival del solsticio del invierno, en el cual la gente, para recibir la llegada del sol y rindiendo respetos al mismo dios, se priva de alimento durante 12 días, de esa manera expresando respeto por el dios del sol al demostrar abstinencia ante los placeres de la vida y demostrar que están dispuestos a sufrir y pasar hambre en su nombre. No hay que buscar demasiado lejos para ver que, si hay un tema recurrente, o mejor dicho, el tema más recurrente y repetido a lo largo de todo One Piece, es el respeto por la comida, el terror del hambre y la desnutrición. Quizás la lección que más nos quiere enseñar Oda a través de todo el manga no es cuál es el sistema político correcto o el que mejor funciona, lo que Oda más nos ha repetido a través de cada arco de One Piece, porque sí, todo arco de One Piece por lo menos en una parte toca este tema, es la hambruna y lo terrible que esta puede llegar a ser, lo malvado que son aquellos quienes la provocan y el milagro de alimentarse para suplir dicha necesidad básica luego de sufrir por hambre. Si Luffy se llegase a enterar que en su nombre mucha gente está pasando hambre y privándose de alimento, enfurecerá.
Luffy es alguien que odia que los demás pasen hambre. Es una persona que, si bien le encanta comer, siente una gran empatía por aquellos que no pueden darse el lujo de nutrirse correctamente. De hecho, la razón por la cual en primer lugar permitió que Sanji se una a su tripulación fue porque lo vio ofreciéndole comida a Gin, quien se arrastraba moribundo por los mares. Más importante que esto, si vamos al final de la pelea con Kaido en el manga, veremos que Luffy declara en el clímax de su batalla con Kaido que si fuese capaz de crear un mundo, sería uno en el cual sus amigos nunca tengan que pasar hambre. Exactamente, la idea del mundo ideal de Luffy y las costumbres de la gente de Elbaf se contradicen completamente. Uno crea hambruna, el otro desea que esta nunca exista. El famoso ritual del solsticio y el ayuno es un insulto a Luffy, un insulto al mismo a quien se supone que le dedican dicho ritual. En otras palabras, si Luffy se enterara de que la gente está pasando hambre en su nombre, se enfurecería. Él debe comunicarle a la gente de Elbaf que ningún ser supremo exigiría a su gente que pasen hambre o sacrifiquen cosas por él. Justo como dijo Norland en Skypiea, estas costumbres son barbáricas. Es por eso que Luffy ha llegado a Elbaf para romper la definición de un dios. Esta es la muerte, metafóricamente hablando, de Luffy siendo venerado y tratado como una divinidad debido a su Akuma no Mi. No, Luffy no viene a cambiar por completo el concepto que se tiene sobre un dios en Elbaf, sino que en el mundo entero. Solo piénsenlo, este hombre se hizo pasar como dios del sol frente a los humanos dentro de su mundo del ego, de alguna manera imitando el nombre del dios máximo que él conoce en su propio mundo. Para él, un dios es alguien que necesita una apariencia épica, una túnica larga, un báculo que demuestre su poder, guardianes que no permiten que los demás sean libres y los mantengan encerrados en un mini mundo deprimente y falso lleno de conformidades, un dios que abusa de su poder y disfruta siendo venerado. Ahora comparémoslo con Luffy. El supuesto gigante es alguien que encierra gente. Luffy es alguien que odia a quienes le quitan su libertad a los demás. El gigante usa un traje épico y un báculo. Luffy va con sus pantalones, camiseta y ya. Como Kaido nos explicó, si Luffy logró despertar su Akuma no Mi, es porque su manera de pensar y actuar van 100% acorde con lo que el ser en su fruta desea, y se volvieron uno solo. Esto comprueba que la personalidad y actuar de Luffy son exactamente como Nika era realmente como Dios del Sol y como desea que lo sigan percibiendo, como alguien que libera, no que oprime. Si quieren ir más profundo, incluso la creación de Lin Lin como monstruo no hubiese sucedido si no la hubiesen privado de alimento. Y lo sé, era una niña maleducada y malcriada, tuvo muchos factores que jugaron para que las cosas terminen como terminaron, pero sigue siendo un ejemplo de cómo rituales innecesarios y sin sentido terminan causando catástrofes que pudieron haber sido evitadas si simplemente los humanos no guiaban su comportamiento basado en lo que supuestamente los dioses querían de ellos. Y si en vez de educar a la gente con terror del castigo de los dioses, fuese simplemente una fe pacífica. Pues quiero dejar en claro que la crítica que Oda hace en esta obra no es antirreligiosa ni ateísta per se, y el autor nunca ha declarado a través de su obra que creer en una divinidad de manera sana sea algo negativo. No por nada en One Piece hemos visto a personajes orar, meditar y pedir de buena fe, y es que esta fe por sí sola no es algo malo. Y por supuesto que creer en divinidades de por sí tampoco le hace daño a nadie, siempre que dicha creencia se viva sanamente dentro de cada uno, y la libertad de los creyentes termine donde comienza la de los demás. Creo que el mensaje que Oda quiere transmitir es el dejar de ver a los dioses como entes castigadores por los cuales debemos condicionar y limitar nuestras vidas. Oda critica tanto la ingenuidad de los creyentes, como la idea de que un dios es algo que está ahí solo para vigilar y castigar a quienes vayan en contra de su dogma, como lo vimos en Skypiea, como lo vemos acá y como lo vemos en cada religión del mundo real. Si recordamos bien, hemos visto personajes tanto en Skypiea como en el arco de Wano directamente rezar y pedir por su paz para que termine su tormento, y Luffy termina cumpliendo esos deseos. Sin embargo, no es Nika quien ha cumplido esos favores, no fue un dios quien los liberó y los ayudó. Fue Luffy por sus propias razones. Luffy no lo salvó por tener la fruta de Nika, lo salvó porque dañaron a sus compañeros o porque una niña le dio un plato de arroz cuando él moría de hambre. Y Nika decidió brindarle poder a Luffy debido a que su actuar iba de la mano con sus deseos. En el arco de Egghead vimos algunas señales de Luffy dándose cuenta que lo llamaron por el nombre de Joy Boy, y en Elbaf
finalmente se enterará de que también lo llaman el dios del sol, Nika. Afortunadamente, y como conocemos a Luffy, esto termina acá. No le importará y seguirá su aventura siendo quien siempre ha sido. Este será el golpe final a la crítica de Luffy siendo un elegido a quien se le dio ventaja por su título, y será una enseñanza acerca de progreso, una que Oda nos enseñó hace 20 años en el arco de Skypiea y que justo ahora es más importante que nunca. Al rechazar completamente el título del Dios del Sol, en este arco tendremos oficialmente el fin de Luffy, conocido como una entidad. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Por si se lo preguntan, y creo que hay mucha gente que se lo pregunta, si la review que subí el domingo tenía un desperfecto técnico, estuve tan ocupado durante el resto del día que cuando me di cuenta que tenía ese error, el video ya tenía demasiadas visitas y simplemente por honor y por otras razones decidí bajarlo. Por favor, no me cuestionen por eso, pueden ir a ver la reacción al canal secundario si lo quieren. Debo ser honesto, el algoritmo me va a hacer pedazos por haber eliminado un video. La única manera de salvar el canal de esa caída es que le des un like a este video, y no estoy mintiendo, en serio, el algoritmo me destrozará. Si le das un like, como nunca antes, me ayudarías demasiado. Por favor, confío en ti y muchas gracias. Parte de las cosas que dije en esa review las diré en el capítulo de la próxima semana, así no se perderá toda la investigación e información importante que logré recolectar. Así que si no vieron la review, no sientan pena porque de todas maneras la mitad de la misma será repetida y explicada en la próxima semana. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!